versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora pues, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciado, ya estáis rico, sin nosotros reinás, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Saben, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía cantidad de dones, regalos de Dios. Era una iglesia rica en los dones de Dios.
Era una iglesia que tenía, por ejemplo, todos los dones. ¿Saben lo que eso era? Era tremendo. Era una iglesia muy, muy enriquecida, muy favorecida. Sin embargo, era de tal manera lo que ellos vivían que en un momento Pablo les manda una carta como padre espiritual de ellos y comienza a decir varias cosas, varios puntos que me gustaría compartírselos. Dice, somos administradores de los misterios de Dios. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Entonces cada uno, dice, recibirá su alabanza. Y en un momento les habla de lo que había en ellos y cuánto estaban saciados. Y dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros también reinemos juntamente con ustedes. Y comienza a dar detalles casi de sí mismo. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Nos maldicen y bendecimos. Nos difaman y rogamos. No escribo esto para avergonzaros, dice, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Y luego dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Saben? Pablo en un momento le dice a los hermanos, nosotros somos despreciados, ustedes geniales, nosotros y ustedes. Va pintando un cuadro de la situación que se vivía y les habla como un padre le habla a un hijo. Yo tuve la dicha de tener padres espirituales y de tener padres espirituales. Y es una de las cosas más lindas, más preciosas, edificantes que debe tener una persona, es tener padres espirituales. La importancia de ser padre y la importancia de ser hijo. Y hoy les quiero hablar de mi responsabilidad como pastor, como padre, y te quiero hablar a vos como hijo. ¿Amén? ¿Sigo para adelante? Amén. Los pastores somos padres espirituales. Se necesita de pastores, padres espirituales, y se necesita de hijos. Mi experiencia es que me ha bendecido mucho ser pastor, ser presbítero, o si quiere, ocupar un lugar de responsabilidad. Y me ha hecho bien aún en esa situación seguir siendo hijo y tener padres. Dice el apóstol Pablo,
porque aunque tengáis 10.000 ayos, guías quiere decir, en Cristo, no tendréis muchos padres. Hoy hay muchos ayos. ¿Qué quieren decir? Guías. Uno ve hoy las redes sociales, hace años, yo tengo casi de muchos años que estoy en redes conocidas por todos ustedes. Y a lo largo de todos estos años siempre vi la cantidad de gente poniendo cartelitos. Uy, como dijo el pastor fulano, como dijo el pastor fulano, como dijo el pastor fulano, como dijo el pastor... Parece que son sus ayos. Pero jamás podrán ser tus padres espirituales. Jamás. Jamás. Es más, a veces me ha llamado la atención muchos pastores amigos que ponían algunos carteles de predicadores, frases célebres, frases conocidas, dichos por ellos, y me ha causado gracia porque esos pastores jamás se hubiesen congregado en las iglesias de esos pastores. Jamás. Porque yo sé cómo piensan ellos. Y sé cómo piensan, cómo es la doctrina de aquellos otros pastores. Entonces, no son los cuadritos los que marcan la vida de una persona, sino son tus padres espirituales. Una vez, un pastor conocido, yo le pregunté y le dije, ¿quién era su padre espiritual? Y él me dijo, un pastor que estaba en Colombia, con el que no tenía ninguna relación, solo algunos emails y sus diezmos que le enviaba a su pastor. Nada más. Esa era su cobertura espiritual y ese era su lugar de responsabilidad que a él le tocaba. Decía el apóstol Pablo que tendréis 10.000 ayos, pero pocos padres. No hay muchos padres, no abundan. Un padre espiritual guía, ama y corrige. ¿Me dice amén? Amén. Es la misma relación que tenemos con nuestros hijos. Ama, guía y corrige. Siempre. Si un padre espiritual no ama, no corrige y no guía, no es un padre espiritual. No lo es. Definitivamente no lo es. Yo hablo de mi experiencia personal, las grandes o correcciones importantes que me hicieron en su momento mis padres espirituales, a mí me sirvieron para toda la vida. Te hablo como padre espiritual y le hablo a hijos espirituales. Alguno me puede decir, pero es que yo ni nací en esta iglesia, nací en otra iglesia. En la iglesia donde vos te sumás, pues tenés que ver a tus pastores como tus padres espirituales. Si no hay algo que te está faltando, hay algo que está fallando, hay algo que deja de estar ubicado. Decía días pasados, y vengo meditando mucho, lo que me decía nuestro hermano, la familiaridad trae desprecio. Hablábamos de lo que produce a veces la familiaridad. No, pero somos tan conocidos que somos como chanchos. No, total.
Al Señor le llegaron a decir, cuando Él estaba en su tierra, pero ¿qué nos viene a hablar? ¿No es el hijo del carpintero? Eso es familiaridad. ¿Y qué trae la familiaridad? Desprecio. No, somos como chanchos. No somos como chanchos. Hay un respeto, hay un concepto espiritual que sin esa paternidad espiritual es como una mesa que le falta una pata. Y si a esa mesa le falta una pata, hay algo que en algún momento sucumbe. Cuando digo que un padre guía, enseña, ama, corrige, es lo que hacemos con nuestros hijos. Siempre. Papá, voy a cortar el pasto. Hijo, eso que estás pasando la máquina es una planta, no es el pasto. Ay, no me di cuenta. ¿Se puede hacer algo con eso? Ella no. Es la guía. No son las buenas intenciones, sino que también necesitamos la guía. Cuando yo era chico, en mi casa teníamos aquella cortadora de césped famosa que era tracción a sangre, que tenía las dos ruedas e iba girando en el medio y la empujábamos. A mí me producía pasión cortar el pasto con esa máquina. Y a mi padre le vino fantástico. Era un juguete nuevo. Para mí, yo tenía 12 años, era un camión nuevito, pero lo manejaba yo y le daba y cortaba una vez y dos veces. Y mi padre me tuvo que aclarar, mirá, qué lindo que lo cortes, pero eso que está allá era un limonero que lo habíamos puesto chiquitito y ya dejó de ser limonero. Lo pasé por arriba. Necesitaba de la guía. Entonces cuando mi padre me empezó a enseñar que esa máquina tenía un límite, que el límite era determinadas cosas, que no podía pasar esa máquina por las piedras, pero para mí era como un 4x4 manejado por mí. Y lo pasaba por las piedras y se desafilaba todo. Hijo, es solo el pasto. Ah, bueno, gracias, pa. Son esos consejos. Lo mismo le estaba diciendo Pablo a los corintios, pero él le estaba diciendo ahora, lo estaba corrigiendo y miren, yo vuelvo a leer, porque él dice, nosotros somos débiles, ustedes fuertes, vosotros honorables, nosotros despreciados. Nosotros somos insensatos, mas vosotros prudentes. ¿Sabe? Se necesitan padres espirituales y se necesitan hijos que quieran ser educados. Siempre. Siempre. Absolutamente siempre. Yo decía que la familiaridad trae desprecio y lleva a no aceptar ni la guía ni la corrección. Y se pone de manifiesto el hijo pródigo. ¿Y cuál es el hijo pródigo que se pone de manifiesto? El hijo pródigo un día se cansó del padre y le dice, padre, dame la parte, me voy. ¿Pero dónde te vas? Me voy. No te necesito más, viejo. Dame la parte. Me toca. El padre metió la mano en el bolsillo, le dio los bienes que le correspondían y se fue. ¿Qué hace un padre espiritual? Lo espera al hijo en la puerta y cuando viene vuelve a darle la capa, el anillo y el calzado. ¿Por qué? Porque sabe que fue atendido. ¿Qué hace un mal padre? No lo espera en la puerta y si viene, no le da calzado, no le da anillo
ni le da la capa. Un padre espiritual espera. Un hijo, si es carnal, hay que esperarlo siempre en la puerta. Pero siempre recuerden, la familiaridad trae desprecio. No, pero yo he jugado muchas veces al fútbol con los jóvenes, años atrás, ya no. Y yo me daba cuenta que era muy lindo jugar con ellos y estar con ellos, pero después, aunque ustedes no los puedan creer, traía toda una cuestión. Decía, fulano, ¿no podrás hacer tal cosa? No, che, hacelo vos. Ah, caramba, la familiaridad definitivamente trae desprecio. Definitivamente. Por eso a veces hay una línea muy finita entre lo espiritual, entre lo natural, entre la confianza, entre lo espiritual y lo natural. Línea muy, pero muy finita. La cobertura espiritual entre padres e hijos trae protección, trae provisión, trae cobertura. ¿Saben por qué se necesitan padres espirituales? Yo no me puedo alimentar solo por lo que escuché en internet. Yo se los digo con mucho cariño. Esto pasa en todas las iglesias, quédese tranquilo. Hablamos los jueves, nos juntamos un grupo de pastores y desayunamos y tocamos tantos temas. Y hay algo que pasa en todas las congregaciones. Todas las congregaciones escuchan todo tipo de mensaje. Todo. Me decía uno y me decía, mirá, escuchan a Cash Luna, escuchan a Dante Gebel, escuchan, pero lo que ustedes quieran. Pero ¿saben? Nunca esos van a poder ser tus padres espirituales. Porque el día que necesites un consejo, no los vas a encontrar a ellos para que te lo den. Jamás, jamás. Y cuando yo digo que a veces se colocan tantos carteles, y dice, uy, no, lo dijo fulano. No, qué lindo, dijo algo muy lindo. Pero ¿sabés? Jamás, por ejemplo, te congregarías en esa iglesia porque, por ejemplo, no creen en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo que no creen en el bautismo del Espíritu Santo? Sí, no creen en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabías que cree que la salvación se pierde? ¿Cree que la salvación se pierde? ¡Qué raro! ¿Sabías que en esa congregación donde vos colocás esos cartelitos predican el Evangelio de la prosperidad? ¡No, no puede ser! Sí, predican el Evangelio de la prosperidad. ¿Cómo que predican el Evangelio de la prosperidad? ¡Sí! ¿Sabías que en esa iglesia, por ejemplo, creen que los creyentes pueden estar endemoniados? ¡No me digas, en serio! Sí. Yo jamás me congregaría en una iglesia así. Jamás. Y creo que vos tampoco. El tema de la paternidad espiritual es un tema recontra profundo. Por eso el apóstol Pablo es interesante porque le dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues yo en Cristo Jesús los engendré por medio del Evangelio. Y alguno por ahí me puede decir, che, pastor, mirá que vos no me engendraste por medio del Evangelio, yo me sumé a la iglesia. Te sumes en esta iglesia o en cualquier iglesia, lo importante es que tengas un padre espiritual. No podés estar sin papá espiritual. ¿Por qué? Porque el papá te va a ayudar, el papá espiritual te va a ayudar a encaminarte en lo que tengas que encaminarte. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Saben la cantidad de problemas económicos que a veces la gente tiene y no pregunta nada? ¿Saben a veces la cantidad de conflictos que hay de todo tipo y por ahí la gente no pregunta nada? Pregunten. Días pasados me encuentro con un caso, una persona
con un familiar muy allegado, muy enfermo, y me entero de casualidad y le digo, che, ¿por qué no me pegaste un llamadito? Pastor, para no molestarlo. Hermano, moleste a los pastores. Moleste. Los pastores estamos para esto. ¿Para ser molestados? Para ser molestados. Para ser molestados. Pastor, tengo que preguntarle algo. O a veces me tiras de patas tremendo y le pregunto, che, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Por qué no hablaste? Y porque no quería molestarte. No, molestá. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Dice, el papá le dice al hijo, recibe mis razones. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, está atento a mis palabras. Si uno no tiene un padre espiritual, nunca va a estar atento a las palabras de su padre espiritual. Jamás. Jamás. Pida consejo. Por un lado le quiero decir, mire, dos cosas. Pida consejo. Y le quiero hablar de papá espiritual a hijo espiritual. No se apresure a dar consejos. ¿Saben las veces que hermanos vienen a decir, mirá, el hermano fulano, la hermana fulana me dio tal consejo? Y le digo la verdad, me agarro la cabeza a veces. Me agarro la cabeza. No te apresures a dar consejo. No te apresures. No te apresures. Y cuando necesitas el consejo, pedilo. Pedilo. Pastor, estoy por hacer tal cosa. ¿Qué opina? No me venga a preguntar, no le pregunte a mí o a cualquier pastor, ¿me puedo comprar un par de medias? Hermano, cómprese 50 pares de medias, ¿qué me importa? Yo conocí un caso de un pastor que la gente le tenía que ir a preguntar cuando se iban a comprar un par de medias, y no les exagero, y le decía, mire, pastor, me quiero comprar un par de medias. Ah, bueno, y el pastor decía, ¿cuántos pares de medias usted tiene? Me parece una locura, me parece algo enfermizo. Pero hay cuestiones espirituales profundas. Hay cuestiones que son importantes, que son trascendentales de verdad que lo son. No te apresures a dar consejos. No, pero tengo tantos años. No te apresures a dar consejos. Deja que vayan a sus padres espirituales. Días pasados alguien me decía, che, pero fulana o fulano, ¿tan sabiondo se cree? Y claro, porque hoy en las redes sociales son caldo de cultivo. ¿Para qué? Para dar consejos por doquier. Tranquilo. No te apures. No des consejos. A veces tomamos cuestiones de las Escrituras ignorando otras. No, pero la Escritura dice tal cosa. Sí, pero estás ignorando aquello otro. ¿Por qué es importante ser hijo? ¿Y por qué es importante ser padre espiritual? No se llegará nunca a ser padre espiritual
sino se fue primero buen hijo espiritual. Si yo como hijo fui un renegado, cuando sea padre espiritual, seré un renegado como padre. Si yo en mis tiempos de joven y aún de adulto y aún en mi ministerio como pastor no fui buen hijo y recibí el consejo de mis padres, no podré ser buen padre espiritual. Nosotros, o quien les habla, yo vengo de una escuela donde aun cuando Dios me hablaba y me daba una palabra puntual sobre algo determinado, yo la hablaba con mis padres espirituales. Quería la confirmación de ellos. Pero si Dios me había dado una palabra, pero yo quería la confirmación de mi padre espiritual. Cuando en el año 87 puntualmente Dios me había hablado para venir a establecer la obra en Mar del Plata, y Dios me había hablado habiendo venido de vacaciones a Mar del Plata y estaba en un devocional y Dios me habla y dice, vendrán a este lugar a establecer mi obra. Saben, yo tenía una palabra de Dios, pero me fui, terminado mis vacaciones, y lo agarré a mi pastor y le dije, me pasó esto. Quiero saber qué piensa. Y lo trataba de usted. Y me dijo, esto es de Dios. Ya están lo estableciendo en Mar del Plata. Dios nos había hablado que nos iba a dar un salón que lo compráramos, que estaba en Avenida Constitución al 5268, algunos los conocieron. Dios me había dado una palabra, pero lo fui a ver. En aquella primera palabra lo había ido a ver al pastor Jorge Pradas. Para mí era Papi Pradas, era un padre espiritual. En la segunda lo voy a ver al pastor Daniel García. Mire, Dios me habló que compremos el lugar de enfrente, que nos los daba, que Dios nos los daba. Y me miró el pastor Daniel García y me dijo, si esta palabra te la dio el Señor, encaren eso, cómprenlo. Y me miró y me dijo, pero sabelo, yo no tengo ni 5 centavos para darte. ¿Dios te habló? Entiendo que Dios te habló, cómprenlo. Luego con el edificio de la casa bíblica. Dios nos habló, pero mire, Daniel, ¿qué hacemos con esto? Cómprenlo. Cuando compramos este lugar, Dios nos habló un año antes. Un año antes. Pero no se me caían los anillos, ya teniendo cerca de 50 años. Un hombre de 50 años tiene que estar preguntándole, y pastor, y presbítero, ¿tiene que estar preguntándole a otro pastor? Claro. Daniel García, Dios me habló un año atrás por comprar este lugar y nos los puso en la mano. Y el pastor Daniel García vino, vio este lugar y dijo, métanle. Y me volvió a decir, pero no tengo ni 5 centavos para darte. ¿Puede una persona mayor tomar consejos? Debemos tomar consejos. Le hablo como papá espiritual, le hablo como hijo espiritual. Se puede ser buen padre espiritual, mal padre espiritual. Se puede ser buen hijo espiritual y se puede ser mal hijo espiritual, irregular. Es como la vida. Elí tuvo la desgracia de tener hijos y que deshonraban todo lo que usted se le puede ocurrir. Tenían que tomar la comida que traían los judíos y tenían que poner el garfio, que era una cosa de 3 puntos, y tomaban el pedazo de carne. Ellos no hacían eso. Tomaban lo que les parecía lo mejor. Cometían cantidad de horrores en el templo. Y saben, Elí era tan flojo
que a sus hijos los dejaba hacer cualquier cosa. Haga, no, métanle, de cualquier manera. No era un buen padre espiritual. No lo fue. Por eso el apóstol Pablo, miren la dimensión que toma lo del libro de Corintios que yo les estoy dando a ustedes. Dice, le vuelvo a decir, el apóstol Pablo le dice a los corintios, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas ustedes prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El cuidado que hay que tener en estas cuestiones espirituales, créanme que son importantísimas. Pero habrá que preguntar en cosas que tengo dudas. Yo les sugiero. Una persona con buen tino vino días pasados y me pregunta, mirá, te tengo que preguntar algo que por ahí es una pavada. ¿Qué sé yo? Preguntá. No es tan grave preguntar. Tengo ganas de meterme en un sorteo donde cada uno pone una cuota de dinero ¿no será una estafa? Te van a estafar. ¿Te parece? Pero hay amigos que te van a estafar. ¿Por qué? Porque de alguna manera tratamos de apalear situaciones y que nos lleva a decir, bueno, voy a zafar con esta situación porque de forma mágica va a aparecer dinero y te van a estafar. Otra vez vino otro y me preguntó, escúcheme, pastor, esto no les exagero, no lo tomen, yo le tengo que preguntar porque escuché de un hermano de otra iglesia, ¿está mal jugar al Kini 6? Y yo le contesté, de la única manera que conozco que uno obtiene cosas es trabajando. Y el juego está bien condenado por las Escrituras. Es como cuando viene aquel y te dice, che, ¿me puedo hacer un tatuaje? En la actualidad me pregunta, pastor, me quiero hacer un tatuaje. Y uno lo tiene que llevar al libro de Levítico y dice, cuando el Señor les dice, no os marcaréis el cuerpo, no os harás... las Escrituras. No, pero un tatuaje, ¿qué tiene? Me hago un trébol de cuatro hojitas para que me dé suerte. Como aquel jugador de Boca que no le metía un gol ni al arco iris y viene una mujer y le dice, tengo este trébol de 4 hojas para usted, le va a dar suerte. Y metió 3 goles del otro día. Y lo atribuye al trébol de las 4 hojas. Es tremendo. Hay gente que busca el trébol de 4 hojas y lo busca, mire, lo encontré y se lo pone acá. Es idolatría eso. Hace falta tener padres espirituales, hace falta ser buen padre espiritual, hace falta ser buen hijo espiritual. ¿Para qué? Para poder entender el mensaje, para poder ser corregido, para que nos ayuden, para que nos guíen. Cuando uno ve tanto material que hoy hay en internet, es fantástico. Es más, yo celebro que haya tanto material, pero cuando veo que hay gente y escucho a fulano 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 y me edifica fulano y los pastores míos son todos los pastores famosos del mundo. Mire, yo le voy a decir lo que la gente hace. Es como tomar una licuadora y poner un poquito de papa, un poquito de zapallo, un poquito de ajo, un poquito de cereza, un poquito de frutilla, un poquito de pera, un poquito de yogur, un poquito de vino, un poquito de azúcar y tómeselo y que Dios lo ayude.
pero le va a agarrar una descompostura a mi querido hermano que se va a ir por el inodoro. Bueno, esto es lo que se hace. Tomo la visión aquella, y dice, estoy enriquecido en visiones. Tengo miles de padres. ¿Quién es tu papá espiritual? Mi padre espiritual es Joel Austin. Qué bueno. ¿Y dónde es pastor Joel Austin? En Houston. Qué bueno. ¿Tenés contacto con él siempre? No, escucho algunos de sus mensajes. Se necesita de padre espiritual. Se necesita que el hijo sea receptivo. Cuando no tienen... Hay dos opciones de ser padre en la iglesia, como en el hogar. Yo le voy a dar un ejemplo del hogar. Uno llega, tiene sus 3 hijos en la casa, o 2 hijos, o los que tiene, y el hijo uno toma la leche, la sacó de la heladera y la dejó afuera. ¿Qué pasa? Se le cortó la leche, después la tiene que tirar y demás. Un padre va y le dice, hijo, toma la leche, pero poné la leche en la heladera. Limpia la mesa después que comiste. ¿Lavaste el plato? ¿Qué tiene? ¿Autolavado el plato? No, lava los platos. Ensucia. Yo tengo un cartelito en casa, un cartelito que no lo tengo puesto, pero lo tengo dicho, es ensucia, lava. Ensucia, lava. ¿Sabe? A veces soy exitoso y a veces no. A veces tengo éxito y a veces no. Por eso aparecen 3 tazas en la bacha y dice, yo no tomé nada. ¿Y si lavamos lo que ensuciamos? Bueno, y si no, está el otro padre, el que dice, cada uno que haga lo que quiera, ningún problema. Entonces la bacha llena de platos, de vasos, mugre por todos lados, cosas tiradas, ropas tiradas, toda la ropa mezclada. No, lavate tu ropita. Cuando vos querés lavar tu ropita, lavá tu ropita solo y te la colgás solito. Y después si querés planchátela, no te la planches, pero arreglate. Bueno, hay cosas que tienen relación con un orden y cosas que no tienen relación con un orden. Hace un tiempo vino un joven que estaba conociendo a una chica, no un joven, un hombre, estaba conociendo a otra mujer, y la mujer lo invita a la casa a que conozca a sus hijos, y el hombre llega a la casa, conocido mío, y llega a la casa y me dice, cuando llegué, había un lío en esa casa. Factor determinante para no seguir con esa relación, dice el hombre. Y la estaba conociendo. Miren si sirven las cosas. Claro, si sirven. Hay 2 opciones. O uno vive en el medio del lío, o uno vive en lo que se llama un orden relativo. Permítame que le diga, en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. El pastor o vive en un lío determinado, o vive en un orden relativo acorde a las Escrituras, y que será el pastor el que tiene que poner ese orden. Plink, cri cri. Es así. Es así. Es un orden determinado, porque sin orden hay un gran lío. Y cuando hay un gran lío, y sirve para poco. Pero yo hago lo que quiero, porque no haces lo que querés. Hay un orden establecido. Es interesante cuando habla en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, cuando él habla de las autoridades de la iglesia, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo quiero aclarar, que maestros y pastores van juntos, porque es el pastor como maestro. Son los ministerios de gobierno. Son esos ministerios de gobierno que son, ¿para qué? Para guiar a la iglesia. ¿Para qué? Para ser padres espirituales. Los padres van a dar un orden que marca un rumbo, que marca una dirección. Y es necesario ese orden
y es necesario esa dirección. Miren, yo veo a estos dos chiquititos de allá que los están tratando de controlar. Usted imagínese si de golpe acá en la iglesia tuviésemos 10 chicos y están todos caminando. Yo lo he visto en congregaciones. Chicos caminando por todos lados, y uno va predicando y va viendo la congregación y todos mirando a los chicos. Y van todos mirando a los chicos. Donde hay desorden, dice, bueno, no, total, todo es para la gloria de Dios, todo es para la honra, no le digo nada al niño, a ver si la mamá y el papá se ofenden. No, el pastor va y le dice, agarra al nene, se lo da a la mamá y le dice, ocupate del nene, que sos la mamá o el papá. Eso es orden. Eso es orden. Yo he visto congregaciones donde los chicos de chiquitos, el padre y la madre los enseñan y dice, sentadito acá. No, pero sentadito acá. Y no se mueven. ¿Por qué? Porque habla de orden. ¿Por qué? Porque habla de una cuestión espiritual que me abarca, que me aborda. En el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 34, habla de un mal ejemplo, porque dice, habla de Jacob y de Esaú. Había una orden del Señor, un mandato del Señor, que ellos tenían que casarse con los hebreos, no podían salir de ahí. Este era un mandato del Señor ya desde aquellas entrañas iniciales. Y Jacob fue a buscar, por mandato de su padre, le fueron a buscar a una muchacha de la familia. Pero miren lo que dice en Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Se puede ser hijo y se puede traer amargura de espíritu. Claro que se puede traer amargura de espíritu. ¿Qué creen que era lo que tenía Pablo con los corintios cuando le dicen, miren, ustedes son perfectos y nosotros somos imperfectos? Les estaba diciendo esto, de alguna manera les estaba diciendo, tengo tristeza. Cosa que yo no estoy diciendo que tengo tristeza de la iglesia, lo aclaro. No la tengo. Yo soy un hombre muy feliz con la iglesia que estoy pastoreando, pero también le quiero decir, sea buen hijo, sea buena hija. No se apresure a dar consejos. Tenga cuidado. Tenga cuidado, sobre todo con algunos consejos. Tenga cuidado. No se apresure. A mí me pasó hace muy poco tiempo venir un joven y decirme, mirá, voy a hacer tal cosa y tal cosa. Me puse a orar y le dije, bárbaro, hacelo. Y vino otro en forma comedida y lo encaró y le dijo, no hagas esto porque aquello otro, porque yo me crucé de brazos y dije, qué pena, porque hay a una tercera persona que se lo termina haciendo puré, que es una persona que justamente fue a los canales correctos a pedir consejos. Es como si uno viniera y me dijera, mirá, pastor, ¿qué opinas? ¿Está bien que juguemos, que vayamos al casino? Y yo te voy a decir, mirá, no te condenes vos mismo, no te hagas daño a vos mismo. Y cada otro hermano dice, anda al casino que no sabés, le jugás al rojo y ganás seguro. ¿Sabe? Pasa eso. Pasa. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Antes de decirle que Esaú fue amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca, les produjo tanto dolor, tanta tristeza. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿No se parece a nosotros? El hijo sabio, lo recibo. Pero mire, no me gusta demasiado, pero
Caramba, es interesante, ¿no? El hijo sabio lo recibe. El burlador no lo escucha. No lo escucha. No sirve. ¿Y para qué? Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 4, versículo 17, que yo les leí al principio, decía: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos, dice, están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Miren, es interesante porque Pablo les manda a Timoteo. ¿Usted sabe cuál era la relación de Pablo y Timoteo? Era tremenda. Pablo lo había engendrado espiritualmente a Timoteo, pero cuando uno lee la primera carta a Timoteo y la segunda, no se privó de nada el apóstol Pablo. A Timoteo lo enseñó en todo. Por ejemplo, le dijo que ninguno tenga en poco tu juventud. Y era un pastor. ¿Sabe? Cualquiera le pueden venir a decir que ninguno tenga en poco tu juventud, y alguno puede decir, pero ¿quién se cree este para decir que ninguno tenga en poco mi juventud? ¿Sabe lo que hacía Timoteo? Lo tomaba, lo recibía. Por ejemplo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A cualquiera por ahí se le dicen esto y dice: ¿quién se cree que es este pastor para decirme esto? Lea toda la primera carta de Timoteo y la segunda, y hay que sacarse el sombrero con Timoteo. Pero era tal la relación que había en ellos, tanto había aprendido Timoteo de Pablo, que después Pablo lo manda a los corintios y les dicen: le mando a mi hijo amado Timoteo. ¿Saben por qué decía esto? Porque Timoteo había captado todo. Qué lindo que un padre espiritual pueda decir de un hijo espiritual: te envío a fulano, a mi hijo amado, que ha entendido todo. Para mí es alucinante, es fantástico, es enriquecedor. Te lo envío porque ha aprendido la lección. Es esto, es lo de mirar a la autoridad espiritual, no poniéndole allá arriba sobrevaluado, jamás lo permitiría. El apóstol Pablo no lo permitiría. Cuando alguien le decía algo así, Pablo se arrojaba sobre la gente y decía: no me adoren a mí, que yo soy igual que ustedes. Pero qué importante la otra faceta, la de valorar los ministerios, la de valorar a tus padres espirituales. No, hermano, no, mi padre espiritual es Jim Cymbala. Está en Brooklyn, Jim Cymbala. Yo admiro el trabajo que él está haciendo. Claro, pero está allá en Estados Unidos, hermano. Tu padre espiritual, aún estés en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, tiene que ser tu pastor. No dormirte en los laureles, que no se te vaya la vida. Se es hijo o se es cualquier cosa. Huérfano. Cuando uno ve en los programas de televisión y matan a un hombre y dice: sus hijos quedaron huérfanos. Yo no sé a usted, a mí me conmueve. ¿Qué pasa en lo espiritual? No, yo no tengo papá espiritual, tengo aquello. No, me autoabastezco, me autocrío, Te vas a autoestrellar, nos vamos a autoestrellar. Imagínense, Pablo le decía a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
¿usted cree que es algo pequeño esto que le mandó? Timoteo le podría haber dicho, ¿pero quién se cree que es el apóstol Pablo? Que yo no tengo dominio propio. ¿Qué fuego tengo que avivar si yo soy una antorcha caminando? No dijo nada de esto Timoteo. ¿Saben qué hizo? Lo tomó porque dijo, es mi padre espiritual que me está aconsejando y me está aconsejando bien. ¿Saben la cantidad de macanas que ocurren solo porque no se escucha? Solo porque no se escucha. ¿Saben? Hace 3 años, cuando yo viví la situación, 3 años y medio, pero hace 3 años, cuando viví la situación crítica que ustedes bien conocen, un pastor, un padre, me miró y me dijo, pará este año con la casa bíblica. Pero hemos comenzado la casa bíblica con una palabra de Dios, pero pará, porque te vas a enfermar y te vas a morir. ¿Saben? Yo no tenía ni medio ganas de parar con la casa bíblica. Sentía que tenía toda la fuerza, sentía que estaba agarrado en el Señor, sentía que estaba agarrado en la palabra del Señor. Sabía que no había cometido errores. ¿Y saben qué? Paré con la casa bíblica solo por obediencia. Porque he entendido que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras. Ojalá estos nuestros niños que vemos acá sentados, que vienen de la escuela dominical, aprendan a obedecer y sea el pastor quien sea en este lugar, aprendan a respetar a las autoridades. Porque crecerán bien, crecerán sanos. Que nosotros podamos tener en cuenta lo que significan los ministerios. A veces desde acá arriba nos da vergüenza, no queremos ni predicar de esto porque se parece que estamos hablando de nosotros mismos. No estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de las autoridades puestas por Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos bien, para que crezcamos sanos, para que no tengamos demasiados problemas. Miren, casi que quiero terminar con un texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, y aconteció que yendo ellos, les aclaro, está hablando de Elías, que está por partir, de Eliseo y de los profetas. 3 personajes. Miren esto, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él, y dijeron, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte, o en algún valle, y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijeron, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Miren, yo le voy a decir lo que pasó. Elías, un profeta de Dios, le dice a Eliseo, quédate, no, yo no te voy a dejar. ¿Por qué no le dejaba a Eliseo? Porque era su padre espiritual. No lo iba a dejar.
¿Por qué? Porque era su padre espiritual y lo siguió. Quédate acá. No, te voy a seguir. Y los profetas le decían a Eliseo, ¿sabés que a tu Señor hoy Dios te lo va a llevar? Y Eliseo decía, sí, callen. Hasta que llega un momento que lo ve y ve que viene un carro de fuego, caballos de fuego y lo toman en un torbellino. Dice, se sube al torbellino Elías y es llevado arriba. Y dice Eliseo una frase tremenda, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. La relación padre e hijo, nunca más le vio. Padre e hijo, Elías y Eliseo, un hijo, la importancia de ser padre espiritual, la importancia de ser hijo espiritual. Estaba despidiendo a su padre espiritual y dice, nunca más le vio, y cayó el manto y lo tomó, golpeó las aguas se dividieron. Saben, los profetas vieron cuando Elías fue arrebatado, y cuando fue arrebatado vinieron a verlo a Eliseo porque se habían dado cuenta que el espíritu de Elías había reposado en Eliseo. Dice, y se postraron, que yo me imagino, lo dice las Escrituras, los debe haber levantado enseguida. No, muchachos, arriba. Dice, reconocieron que el Espíritu de Dios estaba en Eliseo. Y los profetas le importunaron y dice, vamos a ir a buscarlo, Elías, porque todo lo que sube y cae tiene que estar caído en un lugar. Y Eliseo le dice, no vayan. Vamos a ir, tenemos 50 profetas para ir. No vayan. Tenemos 50, le importunaron. Vayan. Cuando vuelven a los 3 días, dice, no lo encontramos. Y Eliseo le dice, yo les dije, no vayan. Yo les voy a decir cuál es la relación y me van a entender. Elías, padre, Eliseo, hijo espiritual. Los profetas no eran nada. Los profetas no eran nada con Eliseo, ni con Elías. ¡No vayan! ¡Vamos, queremos ir! ¡No vayan! ¡Queremos ir! ¡No vayan! ¡Queremos ir! Hagan lo que quieran. No son hijos. El hijo escucha. El hijo escucha. Se tiene que querer ser padre y se tiene que querer ser hijo. No te apresures a dar consejos, porque le vas a hacer meter la pata a un montón de gente. Deja que los consejos los dé quienes los tienen que dar. La iglesia no es un lugar de desorden, la iglesia es un lugar de orden. Y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar la obra. Como papá espiritual, el consejo que te doy, sé buen hijo espiritual. Amén. Para poder ayudarte, para poder bendecirte, para que puedas edificar vos mismo sobre tu vida cosas que permanezcan, que perduren. Yo les digo cosas y usted me dice, uy, no, pero qué exagerado. Todavía hay gente, creyentes, que van a consultarles a curanderas. Todavía hay creyentes que se hacen tirar la suerte. Eso es un extremo. Pero en el medio
en el medio hay un montón de otras cosas más. No te apresures a dar consejos. Asegúrate que lo que publicás, por ejemplo, cuando dice, un cartelito, miles veo, hace tiempo que veo miles de cartelitos, pastor fulano, David Wilkerson. Y yo pregunto, ¿estás seguro que estás totalmente de acuerdo con David Wilkerson? ¿Te congregarías en su iglesia si estuvieses viviendo en Estados Unidos? ¿Estás seguro? Hay siervos de Dios maravillosos, maravillosos. Personas consagradas, claro que lo hay. Valorad a tus padres espirituales, valoralos, sea quien sea. Es como ese hijo que mira la casa del hijo del vecino y dice, ¡qué lindo papá que tiene aquel! Mira, le compra la bicicleta, le compra la computadora, le compra el auto, le compra el monopatín y mi papá no tiene un peso. Es lo que te tocó. Es lo que te tocó. Me ha tocado ver esto muchas veces, chicos muy humildes, con padres muy humildes. Y me ha tocado ver chicos que no les faltaba nada, que los padres nunca le decían que no. Papá, quiero el walkie-talkie aquel, pum, ahí lo tenés. Quiero el coso aquel, ahí lo tenés. Y el otro decía, no podían ni pedirle. Me acuerdo un caso de alguien de la iglesia, miren, muy humilde los padres, muy humildes. Y el hijo era chiquito y él creía todavía en los Reyes Magos, Papá Noel, no me acuerdo qué era. Y le habían traído de regalo los Reyes Magos una computadora. Y yo recuerdo estar ahí en la iglesia y ese chico ahí, que no era tan chiquito, yo siempre le digo que no eras tan chiquito. Y lo mira un amigo y le dice de la iglesia, de nuestra iglesia, le dice, los Reyes Magos me trajeron una computadora. Y uno de los otros chicos sátrapa le dice, pero los Reyes Magos no existen. Y el otro chico de la iglesia le dice, ¿pero qué no van a existir si mi papá no tiene un peso para regalarme una computadora? Y era el padre que le había regalado la computadora. ¿Saben? Hay padres que no tienen un centavo para dar algo a los hijos y es maravilloso cuando hacen un esfuerzo. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Termino leyendo lo que decía el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No tenemos muchos padres. ¿Sabe? Estos son temas cruciales. Son temas importantes que hacen a la iglesia, que hacen al crecimiento de la iglesia y que hacen a un buen crecimiento de cada uno de nosotros. ¿Sabe? El domingo que viene, si quiere, venga preparado. Voy a hablar de la economía en el reino de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Dale un abrazo a tu hermano.